Como todos estos fines de semana, Dios nos ha venido hablando profundamente. Algunos específicamente, Dios le ha cambiado la agenda y ha pasado a ser Dios su prioridad. A otros Dios lo ha llevado a planificar distinto su vida y a otros a tener encuentros profundos con el Espíritu Santo. Y continuando con lo que Dios nos ha hablado en estas semanas acerca del Espíritu Santo, en este mes nosotros desde hace del 92, 94 en adelante empezamos a este mes a recordar las obras maravillosas que Dios hizo en un mover espiritual impresionante allí en Plotier. Entonces, siempre en este mes recordamos las obras maravillosas del Espíritu Santo. No nos quedamos con los recuerdos, simplemente es como un acontecimiento puntual que marcó nuestras vidas para siempre. Entonces, hoy seguimos hablando acerca del Espíritu Santo y su gloriosa presencia. El domingo pasado, el aroma de Jesús aquí se podía sentir. Yo no sé si vos lo sentiste o no, pero te puedo asegurar que el aroma, el perfume de la presencia de Dios era tan fuerte en este lugar que casi se podía tocar. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Ahora la pregunta es, ¿qué has hecho con lo que has recibido desde hoy hacia atrás? ¿Qué hiciste con lo que Dios te dijo la semana pasada? ¿Qué hiciste con el fuego del Espíritu Santo que Dios depositó en tu vida? ¿Qué hiciste en estos días? Es una pregunta que tú tienes que responderte, porque muchos pasamos al altar y le dijimos, Señor, aquí está mi vida, yo esta semana voy a testificar, voy a hablar, voy a ser mensajero tuyo. El tema es, ¿qué hacemos con lo que recibimos? Dios está empecinado con la iglesia de Valentina. De hace mucho tiempo Dios nos viene hablando y nos viene diciendo hacia dónde tenemos que ir. Yo lo tengo bastante claro hacia dónde vamos, pero esto tiene que ser como congregación, saber a dónde vamos. Somos semilla que se transforma en un árbol y ese árbol tiene semillas que caen y se transforman en bosque. Esa es la visión del Centro Cristiano Esperanza. Una semilla, un árbol y bosque. No podemos ser siempre semillas. No podemos ser siempre árbol. En algún momento tenemos que crecer, desarrollarnos y convertirnos en bosque. Quiero que busques en la Biblia, Levíticos, capítulo 6. Vamos a leer un poco del Antiguo Testamento. Levíticos 6, del versículo 9 en adelante. Levíticos está en el Antiguo Testamento. Es fácil de encontrar porque es de los primeros libros. En el versículo 9 dice, manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino. Cuando el fuego hubiese consumido el holocausto, se apartará él, sacará las cenizas del altar y las pondrá en otro lugar. Después se quitará su vestidura y se pondrá otras ropas y secará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Cuando uno lee este texto así de corrido, por ahí hay muchas cosas que no entendemos.
No entendemos el viejo pacto, el holocausto, los sacrificios. Pero quiero decirte que en este texto del Antiguo Testamento hay mucha enseñanza, la cual hoy vamos a extraer de estos textos. Primero, Dios es un Dios de orden, siempre. Dios es un Dios de orden. Entonces aquí le da una orden a Aarón y a sus hijos, y ellos tenían que vestirse de cierta manera y hacer ciertas cosas. Dios es un Dios de orden. Nada hace sin orden. Y Él siempre da instrucciones claras. Por eso te decía hace un ratito que la palabra que recibimos, yo la voy a examinar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre habla claro. Nunca va a confundirnos. Dios le dice a Moisés, decirle a Aarón, a sus hijos, cómo debían prepararse para preparar el holocausto o el sacrificio que iban a hacer. Debían estar toda la noche sobre el altar. Este altar debía estar encendido hasta la mañana y hasta que el fuego se consumiera. Allí en el versículo 10 dice, los sacerdotes no podían ir a ofrecer sacrificios así nomás. Tenían que estar preparados de una manera especial. Su vestidura eran especiales. Eran de lino fino, algo muy hermoso, suave. Hasta la ropa interior tenían que estar vestidos con lino fino. Tenían que estar vestidos para la ocasión. No era simplemente ir a poner leñita al fuego, tirar un cordero arriba. No era así. Los sacerdotes tenían que prepararse, vestirse para la ocasión. No era llegar y presentarse delante de Dios y llevarle un holocausto o un sacrificio. Sus vestiduras tenían que ser de lino. Aún los calzoncillos tenían que ser de lino. Una tela que es muy fina y muy delicada. Nadie podía estar en la presencia de Dios, es decir, en el lugar secreto allí, si no había sido preparado anteriormente. En la antigüedad era muy distinto a lo que hoy nosotros entramos a la presencia de Dios y decimos, nos arrodillamos, ponemos de pie y oramos, y pum, pam. Pero antes no era así. Tenía que estar preparado el sacerdote para entrar en el lugar santísimo. Es más, los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba una vez por año y hacía un sacrificio para el perdón de los pecados de toda la nación. Pero este hombre tenía que entrar con una vestidura especial, unas campanitas en sus tobillos y atado a la cintura con una soga. Porque si había pecado en él, en la presencia de Dios moría. Y allí lo sacaban con la soga y lo sacaban muerto. O sea, no era juego ir a la presencia de Dios. Hoy nosotros entramos, a veces ni perdón le pedimos al Señor por nuestro pecado y vamos, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y hoy tenemos una libertad tremenda que después la vamos a tocar. Y una vez que el sacrificio es consumido, el sacerdote tenía que volverse a cambiar de ropa y sacar afuera la ceniza. Es decir, tenía que sacarse la vestidura que había entrado en la presencia de Dios y ponerse una ropa de fajina, de trabajo, para sacar toda esa ceniza afuera. No era juego, tenía todo un protocolo para entrar en la presencia de Dios. El versículo 12 del que leímos dice, el fuego en el altar no se podía apagar, debía arder constantemente, y el trabajo del sacerdote era agregar leña todas las mañanas. ¿Cuánto? Todas las mañanas. En Levítico 6:13 dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El trabajo del sacerdote era echar leños para que ese fuego ardiera constantemente, toda la noche y todos los días. No se podía apagar. Para que entiendas hacia dónde en esta noche los quiero llevar o el Señor nos quiere llevar, lo primero que tenemos que entender es la importancia del altar. El altar en la Biblia tiene una importancia tremenda.
Lo primero que tenemos que entender es lo que significa el altar. El altar significa un lugar de encuentro. Cuando tú pasas aquí al altar, a la plataforma, acá adelante, pasamos a la presencia de Dios. Cuando tú te arrodillas en tu casa, en el lugar secreto o en la cocina o donde estás, ese se transforma en un altar y es un lugar de encuentro. Es un lugar donde tú te encuentras con Dios. Es un lugar donde el Espíritu Santo te va a hablar. Es un lugar donde las manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo se hacen presentes. Lo que tenemos que entender es que cuando Dios diseñó el altar, no lo diseñó simplemente como un lugar más, sino que Él estaba pensando de que era un lugar donde su pueblo se iba a encontrar con Él. En el Antiguo Testamento hay medidas exactas, hay con lo que tenía que estar construido. No era simplemente agarrar 4 palos y hacer un cajón y todo lo demás. No. Todo tenía sentido. Y el pueblo tendría encuentros con Él en el altar. Cuando Moisés subió al monte Sinaí y se encontró cara a cara con Dios, esa gloria que Moisés vio a Dios, esa gloria se le pegó. De tal manera que él se tuvo que cubrir su rostro porque la gloria de Dios era visible en él. Moisés había estado cara a cara con el Dios Todopoderoso. Ahora, ese es un privilegio que tuvo Moisés, pero no fue el único. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos encuentros profundos con Dios, con el Espíritu Santo, cuando nos encontramos en intimidad con Él, su gloria se te va a pegar. Cuando tú pasas tiempo con una persona, a veces hasta se te pega la forma de hablar, la forma de vestirse. Por ejemplo, vamos a Chile, ya que los tengo ustedes, nos vamos a Chile 6 meses, se nos va a pegar alguna palabra chilena. Ya, pues, eso es lo primero. Y si no, se nos pega la benzina para ir a cargar combustible. Se nos pegan palabras porque pasamos tiempo en un lugar, pero cuando pasamos tiempo con Dios, también su gloria, su forma, su manera se nos pega. Por eso muchas veces te vas a dar cuenta que vos dijiste, estoy en la presencia de Dios, y salí de ese lugar y parece que fuese otra persona. Y la gente lo nota. La gente nota cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, porque su presencia se nos pega. David, el rey David, escribió los salmos más maravillosos y hermosos. Las canciones más lindas están en los salmos. David en un momento quiso edificar un altar, un templo a Dios. Y Dios no se lo permitió. No quiso que David construyera el templo. Y eso que Dios dice de David, que era un hombre conforme a su corazón. A pesar que David hizo muchas cosas que no estuvieron bien. Entonces Dios no le permite construir un templo. ¿Por qué? Porque era un hombre de guerra. Era un hombre de guerra, David. Pero Dios no se queda simplemente en decirle a David, no lo vas a construir vos, porque lo construye Salomón, su hijo. Era un altar tan imponente, un templo tan imponente, construido con lo mejor de la tierra. Y en el momento de la consagración de ese templo, búscalo allí en tu Biblia, en tu casa, léelo. Dice que la gloria de Dios fue tan tremendo lo que descendió, que los sacerdotes no podían entrar al templo porque la gloria de Dios lo había llenado todo. Imagínate que la gloria de Dios está aquí y nosotros queremos entrar y estamos del otro lado y no podemos. Eso le pasaba a los sacerdotes cuando hubo la consagración del templo.
Tan poderosa era que los sacerdotes no podían entrar, porque la gloria de Dios lo había llenado todo. Alguien esta noche tiene que entender que la gloria de Dios cuando cae, cuando desciende, cuando llena un lugar, se altera el orden y viene el orden de Dios. Por eso el domingo pasado tuvimos que cambiar el orden de culto que ya habíamos hecho. La hojita quedó de lado, porque Dios dijo, hagan esto. Cuando la gloria de Dios desciende en un lugar, se rompen los programas. Ya no, el reloj queda de lado. Y no estamos fijándonos en el reloj o en el celular. ¿Qué hora es? Porque está la presencia de Dios. Alguien más importante que un reloj o un celular. Y cuando Dios rompe los protocolos humanos, vienen sus diseños. Y se hace lo que Dios está indicando. Quiero decirte que muchas veces se nos hace difícil hacer lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a nuestras formas, a nuestra manera. Pero cuando Dios rompe el protocolo y dice vamos a hacer algo totalmente distinto, nos saca de la comodidad y nos lleva al lugar de la inseguridad para nosotros. Porque no sabemos cómo movernos. Pero cuando entras en la presencia de Dios, Dios empieza a guiar. Y empieza a hablarte, y te empieza a hablar, y te empieza a enseñar, y te empieza a decir cosas. El templo que construyó Salomón fue destruido muchos años después. Años después, Dios levanta a un profeta llamado Ageo. Estoy haciendo todo un paseo por el Antiguo Testamento para llegar a un punto. Porque hoy va a ser el cierre de todas las palabras que Dios nos ha dado en este último tiempo. El profeta Ageo profetiza lo siguiente. Escúchalo, está en Ageo 2:9, pero escúchalo. Se te va a ser conocido. Acuérdate que ya el templo de Salomón fue destruido. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, refiriéndose al antiguo templo. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿A qué se está refiriendo aquí? El templo está destruido, el altar está destruido, pero dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿A qué se refiere? Está refiriéndose a que llegaría un tiempo en que Dios ya no habitaría en templos hechos por manos de hombre, en templos construidos por manos de hombre, templos de material, sino que moraría y mora en un templo hecho por Él mismo. Dios cortó por la mitad la historia cuando vino Jesús. Todo lo que pasó para atrás nos sirve para ver cómo Dios actúa a través de las generaciones. Pero al venir Jesús hay algo que se rompe. En el tiempo de Jesús había un serio problema. La gente amaba mucho al templo. Y cuando vino Dios hecho hombre en la persona de Jesús, muchos no lo conocieron. Dios moraría en un templo hecho por Él. Tu cuerpo y el mío. Tu cuerpo y el mío. Este templo, ese templo, no lo construyó un hombre o una mujer, lo construyó Dios. La Biblia dice que nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. En el tiempo de Jesús la gente tenía serios problemas, como te decía recién, amaba más el templo, aún las paredes que quedaron del templo de Salomón lo seguían adorando. Vino Jesús, vino Dios en la persona de Jesús y no lo conocieron. Los religiosos
de aquella época y los de hoy solo se preocupan por cosas materiales. Los religiosos del tiempo de Jesús se preocupaban por el templo. Jesús dijo, ese templo en 3 días se puede caer, refiriéndose a él, porque iba a levantar un templo distinto. Templos del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Los religiosos no se preocupan por las cosas espirituales, se preocupan más por las materiales. Mas Dios busca hombres y mujeres que lo busquen a Él más que a otras cosas. A veces nos enamoramos de las cosas materiales que son buenísimas, las tenemos que disfrutar, pero nunca tiene que ocupar el lugar de Dios. Un auto, una casa, una estancia, lo que quieras, nunca tiene que ocupar el lugar de Dios. Porque Dios está buscando a hombres y mujeres que lo quieran a Él más que a los demás. A personas que su única agenda sea la de Dios. Y aquí tenemos un problema, porque nuestra agenda muchas veces está primero que la de Dios. La agenda de Dios siempre te va a bendecir, aunque te cueste. Por supuesto que tenemos que trabajar, por supuesto que tenemos que hacer todas nuestras cosas, pero sabes, cuando tu agenda es la de Dios, Él acomoda todo, absolutamente todo. La agenda de Dios va al trabajo. La agenda de Dios va a los colegios. La agenda de Dios va al negocio, cuando vas a comprar. Y te estoy hablando de cosas comunes que están dentro de tu agenda. Pero cuando tú metes a Dios en tu agenda, Dios va contigo donde vas. Va a la facultad, va a las casas cuando vas a visitar. Porque ahora Dios te eligió como su templo. Y ahora Dios hace morada en vos y en mí. Nuestra mente no alcanza a entender eso. Por lo menos yo no lo entiendo. Pero sí lo acepto porque es por fe. Como el Dios del universo se le ocurrió una idea tan extraordinaria de morar en cuerpos. El que creó las montañas, el agua, las constelaciones, ahora mora dentro nuestro. ¿No es asombroso? Es tremendo. Si en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que estar vestidos de una manera especial para presentarse delante de Dios y pasar tiempo con Él en el tabernáculo, ¿cuánto más nosotros necesitamos entrar en el lugar santísimo y buscar a Dios? Hoy nosotros, dice la Biblia, que tenemos entrada libremente a través de Jesús para entrar al lugar santísimo. No tenemos que hacer sacrificio, no tenemos que hacer ninguna cosa, simplemente querer entrar y morar allí. Simplemente eso. Hay mucha gente que dice, a mí me cuesta orar. Te entiendo. Hay gente que me dice, pastor, yo no voy a la reunión de oración porque me cuesta orar. Está bien, te entiendo. Y está bien, pero eso hay que aprenderlo. ¿Cómo lo aprendo, pastor? Viniendo a la reunión de oración y escuchando cómo otros oran y abren su corazón. Y tarde o temprano vos lo vas a hacer también. Es pasar tiempo. ¿Sabes? Uno de los mayores problemas que tenemos los cristianos es la vergüenza. El que dirán. La vergüenza es un problema en los hijos de Dios. Tengo vergüenza de llamarme cristiano. Tengo vergüenza de hablarle a alguien del amor de Dios. Tengo vergüenza de esto, de lo otro. ¿Sabes? La vergüenza se transforma en un pecado serio. Porque de alguna u otra manera, cuando no hablo de Dios, lo estoy negando. A pesar de que somos hijos. Los tiempos son difíciles para los cristianos. A lo mejor para vos es fácil, pero si hago un panorama
Tengo tantas cosas en mi cabeza. Un panorama general, te vas a dar cuenta que para los cristianos es muy difícil este tiempo. Estamos siendo bombardeados constantemente con muchísimas cosas que nos llaman la atención. El nuevo celular, las nuevas zapatillas, el nuevo auto, la nueva casa, lo nuevo. ¿Y sabes qué? Es un problema. Por supuesto, si Dios te da la oportunidad de tener tus buenas zapatillas, tu buen celular, tu buena casa, tu buen auto, disfrútalo, porque Dios te lo da. Pero muchas veces son distracciones. Cuando muchas veces enfoco mi vida hacia algo, ese algo me termina quitando la libertad. Porque yo empiezo a adorar un celular, un auto, una casa, una familia. ¿Y Dios? Por eso te digo que son tiempos difíciles para los cristianos. Estamos siendo bombardeados de todo. Tú agarras este aparatito, qué fantástico. Pero esto también se puede transformar en un enemigo. Porque ese aparatito nos manda. Hay una película que hoy la vi. Se llama No puedo vivir sin ti. Y cuando yo vi ese título digo, bueno, debe estar hablando de la pareja, de la esposa, la novia. No, se refiere a este. No puedo vivir sin el celular. Y todo pasa porque una persona está constantemente metido en el celular. Pierde la familia, no te la cuento, anda a verla. Pero tiene que ver con eso, distracciones que nos quitan el tiempo. La nueva zapatilla, nuevas emociones, una nueva pareja, una nueva novia, un nuevo caniche toy. Todo nos puede quitar y desenfocar si no somos sabios. Y eso nos quita tiempo. Todos tenemos 24 horas, ¿verdad? ¿Hay alguno que tiene más? No. 24 horas. Y entonces, ¿por qué a algunos les rinde más que a otros? ¿Cuál es el secreto? La administración. Las prioridades. Si no tienes tiempo para orar, no es tu prioridad. Si no tienes tiempo para pasar un rato en la presencia de Dios, no es tu prioridad. Si no tienes tiempo para estar con Dios, Dios no es tu prioridad. A veces a Dios lo vemos como Papá Noel, al cual nos tiene que traer regalos cuando yo le pido, le mando la cartita. ¿Y sabes qué? Dios es tu papá y es mi papá y Él necesita que pasemos tiempo con Él. ¿Cómo voy a conocer el amor de Dios si no paso tiempo con Él? Por eso hay que volver al altar. Hay que volver al lugar del encuentro. Y ese lugar del encuentro no solamente tiene que ser aquí en el templo, tiene que ser donde tú estás. En tu casa, en tu cocina, en tu auto, en la bici, lo que tengas. Puedes tener el lugar del encuentro. Ahora los encuentros con Dios son más fuertes y más profundos que los que tenía Moisés, Aarón y su familia. El pueblo siempre estaba afuera. Los que entraban al lugar santo eran los sacerdotes. Pero hoy nosotros tenemos entrada libremente al lugar santísimo. Y los encuentros pueden ser mucho más profundos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y su presencia está dentro nuestro. O sea, no tenés que ir a ningún lado. Tú eres portador de Dios. Tú lo llevas. Es increíble, tremendo. Tú estás portando al Espíritu Santo. Tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. O sea, no tienes que ir a ningún lugar. Por ejemplo, los tibetanos
Ellos se van a la montaña para estar solos y tener encuentros. Nosotros no necesitamos eso. Necesitas simplemente apartarte un ratito y decir, Señor, aquí estoy. Y a veces no tenés que decir ni palabras, simplemente pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Sabes? Yo eso lo aprendí hace mucho tiempo. Y lo aprendí de la peor manera. No pensaba contarlo, pero bueno, Espíritu Santo, vamos a querer contar. Lo aprendí de la peor manera. Cuando no tenía trabajo. Tuve 3 años sin trabajo. Yo sé lo que es no tener trabajo y tener hijos chicos y no tener un peso en el bolsillo. No había lugar ni para levantar hojas. No tenía trabajo. Dios cerró todas las puertas. Lo entendí después. Y a través de una persona que hoy es pastor, me consiguió trabajo en Piedra del Águila. Piedra del Águila se ganaba muchísima plata. Parte de esto ya lo conté. Habían, cuando yo ingresé, unos 7.000 obreros y unas 4.000 prostitutas. Así que imagínate lo que era. Pedro está de testigo, pues él trabajó allí también. Lo que era, pero ¿sabe qué? Dios empezó a trabajar conmigo allí. El primer lugar donde fui, en el pabellón, me tocó con un homosexual. Imagínate las cargadas. Imagínate. Todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba jugando con Dios. Y Dios me tuvo que llevar al desierto para enseñarme. Orando al Señor le decía, Señor, sacame de aquí, no puedo soportar la vergüenza. Pum, pam, pim, pam. Me cambiaron de pabellón, fui con otro que le gustaban todas. Y llevaba chica al pabellón y todo lo demás, y yo me iba al comedor a quedarme, a veces dormía allí. Porque el tipo iba con mujeres al pabellón. ¿Qué estaba haciendo Dios conmigo? Y un momento le digo, Señor, yo no quiero más esto. Gané mucha plata. Y lo único que compramos con mi esposa fue un televisor de 14 pulgadas y en cuota. ¿Qué hice la plata? No sé. ¿Sabes? Allí comencé a orar y decirle, Dios, sácame de aquí. Pasaron 2 años y medio. A los 2 años y medio, un día, ¿por qué te cuento esto? Porque creo que es importante para que te des cuenta que no se puede jugar con Dios. O eres o no eres. De uno de los dos lados tenés que estar. Si estás en el medio, no funciona. Te lo digo por experiencia. En un momento de los 2 años y medio vengo aquí, consigo trabajo en Arroyito, en la planta de Arroyito. Ahí estaba muy bien, ganaba muy buena plata. Estaba ya efectivo para pasar a la ENSI y todo lo demás. Todas las cosas salían redonditas. Hasta que un día el apóstol Daniel Chamorro me dice, ¿no querés trabajar para la fundación que tiene la iglesia? ¿Sabés qué? Ni lo pensé. Le dije sí, pero ganaba 3 veces o 4 veces menos de lo que ganaba en la ENSI. Económicamente no tenía plata. ¿Por qué te cuento esto? Porque la primera vez que tuve un encuentro poderoso con el Espíritu Santo fue en un baño del centro de salud donde trabajaba con mi esposa. La primera vez que el Espíritu Santo me tocó, estaba encerrado en un baño y le estaba diciendo, gracias. Nunca había hablado en lenguas. En ese baño empecé a hablar en lenguas. En ese lugar, Dios quebró mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque me encontré con Él. La historia sigue así. La sala estaba llena de gente. Salgo del baño y estaba llorando. No sabía lo que me pasaba. Estaba hablando en una lengua que no sabía. Y me acordé de un hermano
que vivía a 2 o 3 cuadras del lugar. Y digo, voy a ir a donde él, porque supuestamente él, como buen pentecostal, sabía algo acerca de las lenguas. Entonces me fui y él me agarró, me sentó en una silla, me dejó solo. Y yo sin saber qué hacer. Pero ¿sabes qué? Al tiempo lo entendí. Era un trato de Dios personal. ¿Dónde comenzó? En el desierto. Dios me dijo, no juegues más. No juegues más. ¿Sabes? En ese desierto mi familia sufrió. Mis hijos eran chicos. Y uno de ellos siempre me decía, papá, yo te veía con tu bolsito que te ibas. Y eso le produjo un terrible dolor en su corazón. Hasta que entendió, siendo grande, de que por qué era. Si hoy estoy parado aquí, es porque Dios me llevó primero al desierto. Y me dijo, conmigo no se juega. Y yo hoy tengo que decirte que con Dios no se juega. A lo mejor has venido jugando y estás en el proceso de la transformación de tu vida. Permitíselo. Encerrate con Él. Tené momentos de intimidad con Él. Y te vas a dar cuenta que va a ser lo más valioso de tu vida. Dios está buscando hombres y mujeres de altar que quieran llevar su gloria por todos lados. Eso está buscando Dios en su iglesia, aquí y en todos lados. Los altares en la antigüedad eran construidos de piedras. Y aquí también hay una enseñanza. ¿Sabe por qué? Las piedras son todas diferentes. Y el constructor tenía que buscarle la forma para que encaje una piedra con la otra. Hoy cuando construimos una pared de ladrillo es facilito, son todos cuadrados. Es facilito hacer una pared, salvo el que hizo la pared allá atrás del baño que la dejó toda torcida. Cuando salga la ve. Pero en la antigüedad era el albañil, tenía que encastrar las piedras unas con otras porque todas eran diferentes y tenían que encajar unas con otras. Así es la iglesia hoy también. Todos somos diferentes, solo Dios hace posible que encajemos unos con otros y seamos un altar de adoración. Yo soy distinto a lo que tú eres y tú eres distinto conmigo. Pensamos diferente, actuamos diferente, todos somos diferentes, pero Dios está construyendo un altar con su iglesia, un altar de adoración. Un altar que se levanta con piedras que están siendo tratadas. Y algunos están siendo limados y duele. Algunos están siendo hasta golpeados y duele. Pero déjalo que el Señor te está preparando. Te está uniendo a otros para que juntos sean un altar de adoración. Mira lo que ocurre cuando levantamos altares con otros materiales. Si querés buscarlo en Génesis capítulo 11. Es interesante cómo dentro de la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos y también la palabra tiene que ser revelada porque si no pasa de largo. Yo estos textos los he leído muchas veces, pero de repente empieza a saltar enseñanza. Génesis 11 del 1 en adelante hasta el 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámonos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Acordate lo que te dije anteriormente. Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová
para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra. Toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hay muchísimo, pero te voy a decir 2 o 3 cosas. Primero, aquí hay hombres que están edificando un altar también. Un altar hecho de ladrillo. ¿Qué significa esto? Acuérdate que el altar era de piedra en la antigüedad, pero estos hombres se les ocurrió: vamos a hacer ladrillo. Una idea humana. La piedra no la construye un hombre, el ladrillo sí. Un altar hecho de ladrillo. Ahora, este altar solo trajo problemas. El hombre se llenó de orgullo y dijo: qué bárbaro lo que estamos haciendo. Vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Y hacerse famoso. Qué interesante. Estamos hablando de miles de años de atrás. Hoy los hombres, estoy hablando en general, hombre, mujer. Hay gente que construye sus propios altares tratando de agradar a Dios. Pero son solo ideas humanas. Tratan de hacerse famosos y que todos los inviten a los mejores congresos, a los más grandes congresos. Yo sé que voy a pisar callo cuando alguno mire este video. Las ideas que no vienen de Dios solo traen problemas. Aquí en Babel, Dios tuvo que descender y decir: esto hay que frenarlo de alguna manera. Y confundió las lenguas. Antes se hablaba una sola lengua, después están todas las lenguas. ¿Pero por qué? Porque el hombre trajo una idea humana. Dios levanta altares de piedra, algo que Él construyó. No es idea humana. Hoy, muchos, en el cual me incluyo, porque no soy mejor que nadie, construimos altares para agradar a Dios. Pero son solo ideas humanas. Tratamos de hacernos famosos y que todos nos inviten a los grandes congresos. ¿Sabe lo que pasa cuando es humano? Solo trae confusión. Por eso te dije, la palabra que recibí hoy, la examino a la luz de la palabra de Dios, porque me puede confundir. Cuando construyo, tengo que construir según Dios y no según mis ideas. Por lo tanto, es mi deber cuidar tu corazón. Cuidar tu corazón y tu vida de falsos altares. Y también es mi deber llevarte al verdadero altar de Dios, que es lo que he tratado de hacer desde el día que pisé esta casa, allá atrás. Tratar de que los hombres y mujeres que están cerca mío, cerca de mi esposa, conozcan un Dios verdadero. No un altar de fantasía con lucecitas de colores. Un altar donde el Espíritu Santo sea el centro de atención y no el pastor o la pastora o los músicos. Y yo sé que eso trae problemas a veces cuando una persona se empieza a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Si primero no lo miro y veo cómo está creciendo. Yo alguna vez les dije: yo anhelo que ustedes pasen por encima mío, por encima de mi esposa, en el buen sentido de la palabra, espiritualmente, porque eso me desafía. Ahora, si son ideas humanas, yo te voy a decir hasta aquí.
como lo he hecho. ¿Por qué? Porque tengo que cuidarte. ¿Entiendes? Porque con el Espíritu Santo no se juega. Uno puede emocionarse, uno puede sentir el calor de su presencia, todo lo que vos quieras, pero no se juega. Estamos recorriendo, querida iglesia, un camino que nos va a depositar en el mayor mover espiritual que hayamos vivido si somos fieles. Si somos fieles e inteligentes escuchando la voz de Dios. Yo hay veces que digo, Señor, invito a otros pastores. ¿Y sabes por qué no invito a otros pastores? Porque todavía el Señor me dice, todavía no. Llegará el tiempo. ¿Te diste cuenta que hace mucho que no lo hacemos? ¿Por qué? Porque Dios me dijo, todavía no. ¿Por qué no hacemos grandes campañas? Todavía no, me dijo el Señor. Si no somos capaces de ir por uno, ¿qué vamos a ir por 100? Mira al que tenés a tu lado. Míralo. Míralo. Y decirle, tú eres una piedra en el altar de Dios. No es una piedra en el zapato, es una piedra en el altar de Dios. Y estás unido con el que tenés a tu lado y los que tenés a tu alrededor y a todos los que faltan. No es una piedra en el zapato, es una piedra en el altar. Míralo de vuelta. Mira otro. Decirle, unite conmigo. Vamos a buscar a Dios como nunca antes. Vamos a buscar a Dios como nunca antes. Decíselo a otro. ¿Por qué? Porque estamos levantando un altar que va a glorificar a Dios. Todos somos diferentes, pero ¿sabes? Todos unidos vamos a levantar un altar de adoración a Dios. Contagiame. 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 ¿Sabes que tu pastor necesita ser contagiado por vos? Muchas veces, vos sabés que este último tiempo, desde hace bastante tiempo, Dios no me permite leer libros. Solo leo la palabra y veo algunos videos por allí. No me permite leer libros. A mí me encanta leer libros. He leído muchísimo, pero Dios me dijo, ahora no es tiempo de libros, es tiempo de mi palabra. ¿Por qué? Porque yo te puedo traer una enseñanza de un pastor de Estados Unidos, que él vivió cosas, pero si nosotros estamos en Argentina y en Valentina Sur, que nada que ver con aquello. Entonces tengo que extraer de la palabra las riquezas que hay. ¿Por qué te digo con el celular? Porque muchas veces está en el celular. Allí tengo instalada la Biblia y todas las versiones. Y Dios no me deja leer libros. He intentado leer libros y no hay caso, no se puede. No se puede. El único libro que leo es el de las barcas, el de los grupos de crecimiento. Así trata Dios cuando vos le permitís. Te va a decir esto sí y esto no. Ah, pero Señor, si a mí me gusta el chocolate, te hace mal. ¿Sabes que Dios te va a decir también eso? Cuida tu cuerpo. Cuida el templo del Espíritu Santo. No comas tanta grasa, es rica. No, hace mal. Y estoy hablando de cosas que las vivimos todos. Nos preguntamos por qué me pasan cosas que no deseo. Hay algunos que se preguntan eso. ¿Por qué a mí me pasan cosas que no deseo? Yo y Cristian nomás, los dos. Bueno, Carlos también, ahora se van sumando. ¿A cuánto le pasan, se hacen esa pregunta? ¿Por qué me pasan cosas a mí que yo no las quiero? ¿Sí? Ahora sí, levantad un poquito más. ¿Por qué nos pasan esas cosas? ¿No será que tu enfoque está en otro lugar?
y no en Dios, que por eso te pasan ciertas cosas? ¿No será que mi enfoque principal son otras cosas y no Dios? Y a consecuencia de eso me pasan cosas. Mira, hay dos formas de que te pasen cosas. Una, cuando estás sirviendo a Dios te van a pasar cosas, porque el enemigo se te va a poner en contra y vas a tener que pelearlo. Pero también te pasan cosas cuando no haces nada con Dios y te entretenés con cosas que no tienen nada que ver con Dios. Al diablo lo puedo pelear, pero a mis emociones y mis deseos es más difícil, porque muchas veces me gobiernan. A mí me gusta mucho el helado de chocolate. Y el helado de chocolate puedo comer. Anoche casi me comí medio kilo. Estaba rico. Estábamos los dos con la morocha mirando en una serie y estábamos chocolate va y chocolate viene. Me gusta, pero yo sé que a lo largo el chocolate me hace mal. Entonces no vaya a hacer cosas que lo que estás haciendo tiene que ver con deseos y no con las cosas que Dios te está diciendo hacer. Los deseos, hay deseos buenos y deseos malos, ¿sí? Si yo codicio la vecina o el vecino, es un deseo malo. Pero si yo bendigo a mi vecina o a mi vecino, es un deseo bueno. Y los dos son deseos. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde está lo más importante? Porque a veces nos pasan cosas a razón de nuestras propias decisiones. Hay un texto, búscalo, Mateo 6, ya estoy terminando, mira. Mateo 6:6 nos enseña acerca de la intimidad. Y es lo que la iglesia necesita, es lo que yo necesito. Mateo 6:6, te voy a leer en versión popular. Además la leí casi toda en Reina Valera. Dice, cuando ores, apártate a solas. ¿Escuchaste? Cuando ores, apártate a solas. Hay momentos en que la oración puede ser comunitaria, con tu esposa, con tu esposo, pero hay momentos que tiene que estar a solas. Dice, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, intimidad. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Querés recompensa? Intimidad. Cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta, que nadie te moleste. Ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La intimidad. La intimidad con el Padre es fundamental para los hijos de Dios. La oración para los hijos e hijas de Dios es fundamental. Y esta es una directiva de Dios para su pueblo. Cuando ores, apártate. Es una directiva, no es una sugerencia. Apártate a solas con el Señor. Ten un tiempo privado con Él. Ten un tiempo privado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué privilegio! Imagínate que en una ocasión te mande a buscar el presidente de Estados Unidos, el que fuere. ¿Cómo irías? ¿Cómo irías? Nadie quiere ir a Estados Unidos a entrevistarse con el presidente. Te está invitando a la Casa Blanca. Vamos a hacerlo más cerca, al gobernador. Rolo te invita. Te invita a la casa. ¿Cómo irías? ¿Estarías nerviosa, nervioso? ¿Qué le digo? ¿Qué hablo? ¿Cómo agarro el tenedor si me invita a comer? ¿Qué hago? ¿No te parece que una persona importante a veces nos desacomoda? Ahora, cuando entras en la presencia de Dios y tenés intimidad con el Creador de todo,
Es maravilloso. Con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, con el Alfa, el Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él te invitó a orar. ¿Cómo no voy a ir? ¿Sabes? Hay un texto que lo tengo fuera del mensaje, que es la invitación de Dios para su pueblo. A ver quién lo sabe. Jeremías 33:3. A ver, los que conocen: clama a mí y yo te responderé. Ese es el teléfono de Dios. Te está invitando a la intimidad, a clamar, a buscarlo, y Él se compromete en responder. ¿No es maravilloso juntarse cara a cara con el mismo Dios que estuvo en el monte Sinaí con Moisés? El mismo Dios que estuvo en el monte de la transfiguración con los 3 muchachos allí que querían hacer una enramada y quedarse a vivir allí. El mismo Dios. Ahora ese Dios tremendo, maravilloso, ahora mora dentro tuyo. No está lejos, está cerquita. Si mirás para adentro, ahí está. Por eso te dice: apártate a solas, vamos a charlar un ratito. Tené un tiempo en privado con Él. El secreto de una vida de altar se encuentra en un factor. El secreto de una vida de altar, de hombre y de mujer que pasa tiempo en el altar, se encuentra en el factor llamado tiempo. No se encuentra en 4 reglas de cómo debo orar, de cómo debo... No, se encuentra en el factor tiempo. Se encuentra en el factor tiempo. En el factor tiempo que yo me encuentro con Él. Pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 10 horas. El tiempo es el importante. Porque tú no tienes ni yo tengo que hacer ningún sacrificio para entrar al lugar santísimo. El tiempo. El tiempo que nos corre. Por eso te decía, todos tenemos 24 horas. Pero a veces no tenemos el tiempo para estar un ratito con Dios. Pero tengo tiempo para el celular, para la tele, para el fútbol, para esto, para lo otro. Pero para Dios no. De alguna manera debemos encontrar el tiempo para estar a solas con Dios. Si quieres, iglesia amada, vivir un tiempo de la manifestación del Espíritu Santo, vas a tener que encontrar tiempo para estar con Dios. No solo aquí en la casa los días jueves de oración, sino en tu momento, en tu casa, en la intimidad. Si te cuesta orar en público, vení a escuchar. Y poco a poco se te va a pegar el aroma, la fragancia de la oración. Quiero cerrar con esto. Si es verdad la Biblia, si es verdad que creemos en un Dios que responde, si es verdad que decimos que somos hijos de Él, voy a tener que mirar el factor tiempo. Si queremos vivir un mover espiritual poderoso, el factor tiempo es importante. Te lo digo por experiencia. Años atrás de que en Plotier pasara todo lo que ya te he contado, siempre hubo grupos de oración en todo Plotier, arriba de la barda, con heladas, con viento, con sol, con hormiga, con mosquito, con nevadas, con frío. Siempre hubo gente orando. Desde arriba la barda, bendiciendo Plotier. Y Dios escuchó. ¿Lo podrá hacer en Valentina? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. A veces anhelamos que nuestros vecinos cambien, los chicos cambien, porque ya se dejen de drogar y todo lo demás. ¿Sabes qué? Ese fruto lo vamos a ver clamando. Clamando. Por eso el Señor nos dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré las cosas grandes que tus ojos todavía no lo han visto. El clamor, la oración, es la que mueve el ámbito espiritual. En la oración podés atar los demonios. En la oración podés sanar los enfermos. En la oración te podés traer la alegría a tu corazón cuando hay tristeza. Cuando no tienes fuerza, es la oración. Y eso pasa en intimidad. Cierra tus ojos, por favor.